Mi nombre es Karen Citlali Torres Lara y soy del grupo de odontología primero A matutino. Yo elegí hablar sobre el tejido nervioso. Como ya sabemos, el tejido nervioso constituye lo que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso se divide anatómicamente en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el comando principal de todo el cuerpo y se está conformado por el cerebro y la médula espinal, y el periférico está conformado por nervios, ganglios y plexos nerviosos que conectan al resto del cuerpo con el sistema nervioso central. Su principal función es la de recibir y percibir información a través de receptores como lo puede ser la piel, los ojos, los oídos, y toda esta información la transforma en impulsos eléctricos que que se dirigen hacia el sistema nervioso. Tenemos que otras de sus funciones son la de la memoria o del aprendizaje, del equilibrio, de los reflejos, de los movimientos y de la propiocepción. La propiocepción es la forma en que el cerebro recibe información sobre la posición y el movimiento que generan las partes del cuerpo. El tejido nervioso está compuesto fundamentalmente por las neuronas y por las células de la glía o neuroglía. Tenemos que las neuronas son las responsables de recibir, transmitir y percibir información de los estímulos. A través de ellas se generan los impulsos nerviosos, que consisten en transmitir información hacia otras neuronas o hacia otras células. Tenemos que su morfología es compleja, pero casi todas cuentan con los tres componentes, que son las dendritas, el soma, pericarion o cuerpo celular, y por el axón. Las dendritas son prolongaciones que reciben estímulos ya sea de otras neuronas o de células epiteliales sensoriales. El soma o cuerpo celular es donde se encuentra el núcleo, y de él parten las prolongaciones, y este también recibe estímulos. Y por último está el axón, que es una prolongación alargada y delgada, que es donde se produce la conducción de impulsos, que es donde se transmite información de las neuronas hacia otras células. Según la cantidad de prolongaciones se denomina qué tipo de neurona es, y se divide en multipolar, pseudo unipolar y bipolar. La multipolar es la que tiene más de dos prolongaciones, que consiste en múltiples dendritas y un axón alargado. La pseudounipolar es de la que parte del cuerpo, una prolongación del cuerpo que después se divide en dos, y la bipolar, que consiste en una dendrita y un axón. Después está la sinapsis, que es el punto de contacto entre las neuronas, donde se transmiten los impulsos nerviosos. Se le denomina sinapsis axosomática donde se encuentra el axón unido al cuerpo de la neurona. Cuando se une el axón en la dendrita, se denomina sinapsis axodendrítica, y cuando
la sinapsis se encuentra entre los dos axones, se le denomina sinapsis axoaxónica. Y las células de la glía que brindan protección, sostén y nutren a las neuronas. Estas también son más pequeñas que las neuronas. Tenemos que el oligodendrocito brinda vaina de mielina. La vaina de mielina funciona como un aislante eléctrico en las neuronas. Bueno, el oligodendrocito brinda vaina de mielina a diferentes axones de neuronas en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann brindan vaina de mielina a un axón de las neuronas, pero del sistema nervioso periférico. Después están los astrocitos, que son las ayudantes de las neuronas, y estos les brindan sostén. Estos también tienen pies vasculares que se expanden sobre los vasos sanguíneos y absorben moléculas e iones que son transferidas a las neuronas. Y después están las células ependimarias. Estas revisten los ventrículos del cerebro y también cubren el conducto central de la médula espinal. Estos absorben y desplazan el líquido cefalorraquídeo, que es formado por los plexos coroideos. Y por último, las células de la microglía, que son fagocitos del sistema nervioso central, y estos protegen de hongos y de bacterias. Bueno, tenemos que hay dos tipos de nervios, el nervio aferente y el nervio eferente. El nervio aferente es el que por donde entra información para ser procesada. Entonces tenemos que entra información de afuera hacia adentro. Y después el nervio eferente, el cual recibe la información y genera impulsos. Estos impulsos son los que controlan los movimientos voluntarios. Entonces tenemos que la información de este va de adentro hacia afuera. Y después tenemos las meninges. Como sabemos, el sistema nervioso está cubierto por lo que es el hueso. El hueso protege el sistema nervioso, pero no está en relación directa con el hueso. Tenemos que las meninges son las que también le dan protección al sistema nervioso. Entonces tenemos tres tipos de meninge: la dura madre, el aracnoides y la pía madre. La dura madre está formada por tejido fibroso duro o fuerte. Este está en dos capas: la que está en contacto externo con el hueso, donde se forma el perósteo, y en contacto interno con el aracnoides. Después tenemos el aracnoides, que es una capa más delgada, que es más delgada que la dura madre y se encuentra cubierta por la dura madre. El aracnoides está en contacto externo con el aracnoide, con la dura madre, e interno con la pía madre con las trabéculas. Se encuentra un espacio llamado espacio del subaracnoideo entre las trabéculas, que es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y por último está la pía madre, que es donde es una capa mucho más delgada, que es donde está en contacto
más directo con el tejido, pero no está en contacto con las neuronas ni con las fibras nerviosas. Y eso sería toda mi presentación y gracias por su atención.